tejidos demasiado valiosos, o sea, tiene uno que ser muy obsesivo para poder tener el manejo adecuado de las muestras, tener la identificación precisa. El médico, y es una regla en nuestra unidad, el médico llena la hojita de patología, aunque muchas veces nos ayuda enfermería para llenar los datos del encabezado. La información que uno manda al patólogo es esencial. A diferencia de lo que uno piensa, los patólogos no son máquinas de contar células, son sumamente clínicos y requieren información clínica que uno les proporciona para saber qué es lo que estamos buscando, para saber qué pregunta necesita el clínico contestar. Entonces es muy importante el manejo que hace enfermería, que hace el técnico, la identificación, cómo lo entrega en el control. Se llena una bitácora de que yo te entregué y te firmé o me firmaste, y cómo se entrega con bitácora en el departamento de anatomía patológica para darle un seguimiento puntual, preciso a ese tejido, a ese aspirado, a ese cepillado. Entonces este punto en especial muy importante. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Diana, les voy a hablar de la biopsia en endoscopía. La biopsia en endoscopía es fundamental en el proceso endoscópico, ya que proporciona a los médicos el diagnóstico exacto del procedimiento del paciente. Para esto vamos a usar una pinza de biopsia que se va a introducir por el canal de trabajo en el endoscopio para tomar la muestra del tejido del tubo. ¿En qué momento vamos a tomar las biopsias? Bueno, vamos a empezar a ver el esófago valvar. Este es el protocolo de Seattle. Las biopsias se van a tomar en los 4 cuadrantes del esófago y estos van a ser en cada 2 centímetros. Pero esto solo si el paciente no tiene displasia. Si tiene antecedentes de displasia, se va a tomar la biopsia cada centímetro de todo el largo del esófago. Y esto es mucho más fácil con la cronoendoscopía o con los nuevos filtros que tienen las torres 190. Vamos a tener también esofagitis infecciosa, que vamos a separarlas en virales. Y dentro de las virales vamos a encontrar herpes, que son unas pequeñas ulceraciones a lo largo del esófago. También tenemos citomegalovirus, que es una úlcera grande que afecta el epitelio del esófago. De esta manera vamos a tomar biopsia del borde y del fondo de las caras. También vamos a tener esofagitis por candidiasis y en este vamos a hacer el cepillado del esófago. En esofagitis eosinofílica se toman biopsias del tercio distal y proximal. Van a ser de 2 a 4 biopsias y se van a separar en 2 frascos diferentes para que la enfermedad por reflujo sea más sencilla de diferenciar. En el estómago vamos a encontrar el Helicobacter pylori. Para esto vamos a usar el protocolo de Sidney. Vamos a tomar las biopsias de antro, cuerpo e incisura. Van a ser 5 biopsias en total. Vamos a recordar que el Helicobacter se aloja sobre todo en antro y después del tratamiento, si volvemos a hacer una endoscopia, vamos a encontrar que se aloja más en cuerpo. En cáncer vamos a tomar biopsia de bordes, de cambio de epitelio, y mínimo van a ser 10 biopsias. En úlcera solamente va a ser en bordes. En la colonoscopía vamos a hacer un mapeo para control o confirmación de PUSI, Crohn, diarrea. Y en cáncer vamos a tomar igual biopsias de los bordes y mínimo van a ser 8 biopsias. En CEPRE vamos a encontrar tumor pancreático y biliar. Entonces, para estos diagnósticos vamos a hacer cepillado biliar o por medio de la
colangioscopía vamos a hacer la biopsia. En la broncoscopía vamos a tomar biopsia, cepillado bronquial y lavado. El cepillado va a ser para descartar o confirmar tuberculosis pulmonar, infecciones, enfermedades por hongos o cáncer. Vamos a tener el lavado. Estos van a ser para una muestra de cultivo y aquí está la lavado. Y aquí está la trampa. En ultrasonido endoscópico vamos a usar el VAP, que nos permite la detección de cáncer de páncreas, cáncer de esófago y cáncer de gástrico, como tumores benignos del tracto gastrointestinal. También permite la caracterización y biopsia de cualquier lesión local. Y para esto vamos a usar una aguja fina. La aguja se va a introducir es un equipo especial, se va a introducir la aguja, hace la succión, guardas la aguja y guardas a veces los médicos lo piden en frascos con puro formol o con puro alcohol, con alcohol puro. Esto ya va dependiendo de cada médico. ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, pregunta. Nos pasó una ocasión, hicimos un cepillado, sacamos, se hizo correctamente, lo pusimos en portoneto y todo, pero después nos los mandó la patóloga y nos dijo que no estaba correctamente la muestra otorgada, extendida. ¿Cómo debe de ser lo correcto? El cepillado en colangiografía tiene bajo rendimiento diagnóstico. Es por eso que se ha desarrollado el análisis con spyglass y la biopsia directa. Entonces, en general, las guías recomiendan, cuando se utiliza el cepillado para aumentar un poco el rendimiento, cortar el cepillo, y lo que se manda en realidad de fijado es el cepillo. Porque eso, pues yo creo que cuando, yo lo comentaría con Gabriel probablemente, su rendimiento tiene menos del 30%, o sea, es poco útil, ¿no? Ni siquiera un volado. Pero aumenta un poco con enviando todo la punta del cepillo al análisis. Ahora, yo creo que es como ponerse de acuerdo con el patólogo cómo necesita, para tener mejor resultado, cómo necesita que le envíen la muestra. ¿De acuerdo? Si el problema fue, digamos, un tumor en la vía biliar y están utilizando como protocolo su cepillo, pues eso es lo que yo recomendaría, ¿no? O sea, hacer lo que es un poco más útil. Pero realmente son tumoraciones particularmente difíciles de diagnosticar, y además es muy importante saber el tipo de tumor de que se trata. Entonces probablemente sea una de las indicaciones más adecuadas para no solo quitar piedras en la vía biliar, sino para tumores, ¿verdad? Porque el estadiaje del tumor también tiene que ver mucho con el tipo de tumor y la diferenciación celular. Entonces son como situaciones que requieren una alta especialidad, o sea, mucha tecnología que es cara, ¿de acuerdo? Pero puede ser determinante. ¿Alguna otra pregunta? Como les decía, sí, allá. ¿Qué tipo de alcohol y a qué porcentaje es el ideal para las veces? De alcohol, ¿lo piden como alcohol absoluto? Al 80% es el alcohol que vamos 80%. No, para las biopsias, al 10%, al 10%. Sí, al 10%, al 80%, ¿no? 90, al 10. Alcohol de 90, al 10. Alcohol, no es cierto, no, es alcohol Es formol. puro, al 10. Sí, el alcohol absoluto que se utiliza, o bueno, usamos en algún momento para hacer algunas
algunos tratamientos en tumores y lisar el tumor. Es un tipo de alcohol especial, ese no se consigue fácilmente, alcohol absoluto que es cercano al 100%, que es lo que les dicen, o formol, no sé si, yo supongo que formol como viene al 33%. Para las biopsias como tal, si van a fijar cepillados o tejido, ahí sí pueden usar alcohol, o bien tener su citospray, el que se utiliza para la citología vaginal, es exactamente el mismo que se fija ahí la cosa. Yo sí quiero aprovechar esto porque hay algún punto muy importante nuevo en las guías que siempre nos dicen, sobre todo en panendoscopía. Si el médico toma biopsias de antro y cuerpo, normalmente, y ¿cómo las mandan al patólogo? ¿Las mandan en un solo frasco? ¿Las mandan separadas en 2 frascos? Pero en institución probablemente eso no importa porque el costo para el paciente sí es el mismo, pero en lo particular, si ustedes le mandan 2 frascos al patólogo, les va a cobrar 2 biopsias, o una de 2. Lo que no se vale es que yo no tenga un papelito de biopsia, perdón, que no tenga un papel donde fijar la biopsia y nada más las ponga en el frasco así, porque entonces ahí sí el patólogo no va a saber de dónde la tomamos. Pueden hablar con sus patólogos particulares y decirles, en el que van 2 biopsias, te la estoy mandando de antro o de cuerpo, y de las 3 va a ir antro e incisura, en el mismo frasco, pero en hojitas separadas, y me cobra solamente un frasco. Pero el patólogo también lo va a orientar. Y lo mismo va a suceder en el protocolo de la diarrea. Si ustedes mandan 3 frascos, pues le van a cobrar 3 frascos al paciente, porque el protocolo son 2 del lado derecho, 2 de transverso y 2 del lado izquierdo, o a veces más, dependiendo de lo que sea. O si es un protocolo de revisión de CUSI, pues va a salirle muy caro al paciente. Estoy hablando a nivel privado, no institucional. Entonces hay que hablar con los patólogos, pues para decirles, a ver, cómo quieres que te mande las muestras y que sí me ayudes para que el costo de mi paciente no sea tan excesivo. Entonces, una opción sí es, te mando antro en un solo papelito con incisura y cuerpo en el mismo, en el mismo frasco, pero en papeles separados. Pero si yo, que es lo que muchos hacen, me tengo que agitar a la pincha de biopsia para depositar ahí, pues eso al patólogo también no va nunca a entender de dónde fueron las biopsias, como comentario nada más. Sí, es diferente lo privado en la institución. Una gran diferencia que yo veo en el reporte de las biopsias es el tiempo en el que lo reportan. Aquí lo reportan 3 o 4 días y en la institución serían 3 o 4 semanas, ¿verdad? Entonces eso a veces es una cosa que retrasa mucho el tratamiento en un momento dado del paciente, pero bueno, esa es nuestra realidad, ¿no? También batallamos mucho con esto en el Hospital General. Y por otro lado, pues es razonable porque es un hospital tan grande, ¿verdad?, que recibe muestras de todo el mundo, de tanta gente, de tanto paciente, que bueno, un hospital que era de 1200 camas, o sea, también es una locura.